Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Malik siempre había sido muy sincero. Ese día, mientras el sol de verano caía a plomo sobre las aceras de la ciudad, caminó tranquilamente hacia su apartamento. En el camino, vio a una anciana que luchaba por levantarse tras dejar caer la compra. Sin dudarlo, corrió a ayudarla. Las bolsas estaban a medio caer sobre el asfalto, y Malik recogió rápidamente las verduras y el pan esparcidos. «Gracias, muchacho. Eres un ángel», dijo con voz temblorosa pero agradecida. Malik simplemente sonrió y negó con la cabeza. «No es nada, señora. Solo tenga cuidado». Entonces se fue, pensando que su buena acción había terminado allí. Pero algo en su interior se estremeció, un presentimiento que no podía explicar. A la mañana siguiente, mientras la ciudad despertaba en un silencio denso, una camioneta negra llegó a su calle. Se estacionó lentamente frente a su edificio, las ventanas tintadas no dejaban ver nada en el interior. Malik, todavía medio dormido y en bata, contempló la imponente silueta del vehículo. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién podría venir a buscarlo a esas horas? Y lo más importante, ¿por qué esta camioneta negra parecía haberlo estado esperando desde ayer, como si ya conociera todos los detalles de su vida? La calma de su mañana se vio interrumpida por una preocupación sorda. Malik aún no sabía que su amable gesto lo sumergiría en el corazón de un misterio cuya magnitud desconocía. Malik observaba la camioneta negra desde la ventanilla, con la mente oscilando entre la curiosidad y el miedo. Los cristales tintados no delataban nada, pero la imponente silueta del vehículo, silenciosa e inmóvil, parecía esperar una señal invisible. Se pasó una mano por la cara, intentando librarse del presentimiento que lo ponía tenso. Unos minutos después, sonó el teléfono. Malik dio un respingo. Era un número desconocido. Dudó, pero finalmente contestó. Malik, murmuró una voz grave al otro lado de la línea. Ayer ayudaste a cierta señora. Tu gesto no pasó desapercibido. Malik frunció el ceño. ¿Quién habla?, preguntó, con la tensión subiendo por su garganta. No puedo contarte todo ahora. Ven a la camioneta negra que está frente a tu edificio en 5 minutos. Todo se aclarará. Antes de que pudiera protestar, la comunicación se cortó. Malik sintió que se le aceleraba el corazón. Su instinto le gritaba que algo peligroso se avecinaba. Y, sin embargo, una parte de él se sentía irresistiblemente atraída por el misterio. Miró por la ventana una última vez. La camioneta negra seguía allí, inmóvil, casi amenazante. Malik sabía que debía tomar una decisión, quedarse en la comodidad de su rutina o enfrentarse a lo desconocido que lo esperaba afuera. Con un suspiro tembloroso, se puso la chaqueta y bajó las escaleras, cada paso resonaba en el vestíbulo vacío. La camioneta pareció cobrar vida al acercarse, como si lo reconociera. Malik abrió la puerta del copiloto y una extraña calidez se desprendió del interior. Entró, aún sin darse cuenta de que esta decisión cambiaría su vida para siempre. La camioneta negra arrancó silenciosamente, deslizándose por las tranquilas calles de la mañana como una sombra. Malik sintió el corazón latir con fuerza y las manos apretaban el asiento. Sintió como si lo arrastraran a un mundo que jamás había imaginado. Tras unos minutos, el vehículo se detuvo frente a un edificio grande y discreto, casi oculto tras los árboles. La puerta se abrió y Malik fue invitado a un lujoso vestíbulo, decorado con mármol blanco y cristal pulido. Una mujer lo esperaba, elegante y serena, pero su mirada delataba una determinación implacable. Malik, dijo con voz suave pero firme, soy Lidia. Ayer ayudaste a mi abuela. Un gesto sencillo para ti, pero que significó mucho para nosotros. Malik se quedó paralizado. Tu abuela, balbuceó. ¿Es la señora a la que ayudé ayer en la calle? Exactamente, respondió Lidia. Aún no sabes cuánto podría cambiar esa acción. Antes de que Malik pudiera responder, la mujer sacó un sobre grueso de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Dentro encontrarás información que nunca debiste conocer. Pero debes saber esto, tu gesto ha desencadenado algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. Malik abrió lentamente el sobre.
Dentro había fotos y documentos que indicaban que la anciana no era solo una persona mayor aislada, sino la última guardiana de un secreto que podría revolucionar la vida de varias personas influyentes. Su mente daba vueltas. ¿Por qué era tan importante este secreto? ¿Y por qué la camioneta negra y Lidia habían acudido a él? Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, Lidia se acercó y dijo, con su mirada penetrante: Has sido elegido, Malik. Tu bondad ha demostrado que eres digno de conocer la verdad, pero debes saber que algunos harían cualquier cosa para mantener este secreto oculto. El joven sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Acababa de comprender que su simple gesto había despertado fuerzas mucho mayores y más peligrosas de lo que jamás hubiera imaginado. Malik sintió que la tensión se elevaba en el aire como una tormenta inminente. Los documentos que acababa de hojear revelaban una verdad inquietante: la anciana tenía pruebas de una red de corrupción y manipulación que involucraba a varias figuras influyentes de la ciudad. Nombres, transacciones, fechas, todo estaba allí. Ahora entiendes por qué hay gente que no quiere que esta información se filtre, susurró Lidia. Y es precisamente por eso que estás en peligro. Apenas había terminado de leer cuando su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Has sido demasiado curioso. No sigas lo que no te concierne. Malik se quedó sin aliento. Miró a su alrededor, el lujoso vestíbulo del edificio de repente se sintió opresivo, casi claustrofóbico. Las ventanas reflejaban figuras desconocidas, y la camioneta negra, aún estacionada afuera, ahora parecía más amenazante que nunca. ¿Quién me envía estos mensajes?, preguntó Malik con voz temblorosa. Gente poderosa, respondió Lidia con calma. Aquellos que quieren mantener el secreto intacto. Tienen los recursos para encontrarte, donde quiera que estés. Malik sintió un nudo en el estómago. Cada paso que diera a partir de ahora podría ser monitoreado. Sin embargo, en lugar de acobardarse, una chispa de determinación se encendió en su interior. No puedo permitir que esta información desaparezca, dijo con firmeza. Si tu abuela tiene estas pruebas, hay que protegerlas. Lidia asintió. Precisamente por eso te necesitamos. Pero recuerda que el camino será peligroso. No puedes confiar en nadie fuera de este círculo. Y... Dudó un momento, algunos ya han empezado a seguirte. En ese momento, se escuchó un ruido sordo desde afuera, el motor de la camioneta negra acababa de arrancar. Malik comprendió entonces que el peligro no era solo teórico, estaba ahí, presente, listo para atacar en cualquier momento. Por primera vez, sintió el peso de su gesto de ayer. Ayudar a una anciana le había parecido sencillo y noble, pero ahora sabía que este pequeño acto lo había sumergido en el corazón de un juego mucho más grande y aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Malik se instaló en una habitación pequeña y segura del edificio, lejos de miradas indiscretas. Lidia cerró una puerta blindada tras ellos, similar a las que se ven en las películas de espías. El ambiente era tenso, casi surrealista. Tenemos que actuar rápido, dijo Lidia. Tu prioridad es proteger a mi abuela. Ella guarda el secreto, y hasta que no sea seguro, ambos son vulnerables. Malik frunció el ceño. Pero, ¿cómo? Soy un ciudadano común y corriente. Exactamente, respondió Lidia con una sonrisa que no dejaba entrever diversión. Por eso debemos ser discretos y estratégicos. El más mínimo paso en falso podría ser fatal. Sacó una pequeña laptop y varias memorias USB. Esto es lo que tenemos, la evidencia está almacenada digital y físicamente. Algunos documentos han sido copiados para evitar su destrucción. Me ayudarás a transferir parte de la información a servidores seguros. Malik sintió que se le aceleraba el corazón. Cada movimiento que hacían podía llamar la atención de quienes lo seguían desde la camioneta negra. Pero sabía que no tenía otra opción. También necesitamos un plan de escape para ella, continuó Lidia. Si alguien intenta entrar, habrá que trasladarla de inmediato. Apenas había terminado la frase cuando se oyeron fuertes ruidos afuera, la camioneta negra acababa de detenerse justo frente a la entrada principal. Malik sintió un sudor frío correr por su espalda. Son más rápidos de lo esperado, susurró Lidia. Prepárense para moverse. En segundos, metieron los documentos esenciales en una discreta bolsa. Malik sintió la adrenalina correr por su cuerpo.
Su mente estaba concentrada, cada detalle contaba. La camioneta negra estaba allí, esperando, lista para atacar. Lidia le puso la mano en el hombro. Malik, recuerda, mantén la calma. El miedo es nuestro enemigo. Tu valentía será nuestra mayor baza. Cruzaron la puerta trasera del edificio, perdiéndose entre las sombras de las calles desiertas. Malik supo que ese momento marcaba el inicio de una carrera frenética. Acababa de comprender que su vida, y la de la anciana, estaban ahora ligadas a este misterio y a quienes querían ocultarlo a toda costa. Las calles parecían inquietantemente silenciosas, como si la ciudad contuviera la respiración. Malik y Lidia avanzaban con rapidez, sus pasos se mezclaban con el suave crujido de las hojas secas. Pero a pesar de su cautela, el rugido del motor de un vehículo les llamó la atención, la camioneta negra los seguía, todavía silenciosa y amenazante. No nos dejarán en paz, susurró Lidia, mirando hacia atrás. De repente, la camioneta frenó bruscamente, bloqueándoles el paso. Dos hombres con trajes negros descendieron, con rostros impasibles y movimientos precisos, como si hubieran ensayado esta situación cientos de veces. Debes rendirte, dijo uno de ellos con voz fría y desprovista de emoción. Lo que llevas no te pertenece. Malik sintió que el corazón se le aceleraba, pero se negó a entrar en pánico. No podemos dejar que esta información caiga en malas manos, respondió con firmeza. Lidia estaba de pie junto a él, con los ojos llenos de determinación. No te tenemos miedo. Si quieres esos documentos, tendrás que pasar por nosotros. Uno de los hombres dio un paso al frente. En un instante, Malik agarró un pequeño aerosol que siempre llevaba consigo. Una densa nube de humo blanco se elevó, cegando momentáneamente a sus perseguidores. Aprovechando la confusión, Lidia agarró a Malik del brazo y lo metió corriendo en un callejón cercano. Sus respiraciones entrecortadas resonaban en las estrechas paredes del callejón. Malik sintió que la adrenalina lo impulsaba hacia adelante, cada paso guiado por la necesidad de proteger a la anciana y el secreto que guardaba. Eso fue solo una muestra, murmuró Lidia apretando los dientes. Quienes quieran estos documentos no se detendrán ante nada. Debes estar preparada para cualquier cosa. Malik asintió. Por primera vez, comprendió la magnitud del peligro. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad lo había sumido en un juego de poder y corrupción cuyas reglas aún no comprendía del todo. La camioneta negra permanecía a pocos metros de distancia, silenciosa y amenazante, como esperando el siguiente movimiento de su presa. Malik sabía que no había vuelta atrás. Cada decisión que tomara a partir de ahora podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tras su frenética huida por los callejones, Malik y Lidia finalmente llegaron a un pequeño edificio abandonado a las afueras del pueblo. Lidia tecleó un código en una puerta metálica oculta tras unas rejas y un cartel. La puerta daba a una estrecha escalera que descendía hacia las sombras. Aquí es donde la mantendremos a salvo, explicó Lidia, guiando a Malik por el pasillo. Nadie encontrará a tu abuela aquí. Los sistemas de seguridad son autónomos y hemos preparado varias salidas de emergencia. Malik sintió que la tensión se aliviaba un poco. El lugar estaba oscuro, pero sorprendentemente organizado. Mapas, portátiles y equipos de vigilancia estaban dispuestos en estantes y mesas, dando la impresión de un cuartel general clandestino. Ahora necesitamos analizar lo que tenemos e identificar quién busca recuperar estos documentos, continuó Lidia. Comprender sus motivaciones es crucial para ir un paso por delante. Colocaron a la anciana en una habitación segura, exigiéndole que guardara silencio y no le abriera la puerta a nadie. Ella asintió, consciente de la gravedad de la situación, y les ofreció una sonrisa reconfortante. A solas con Lidia, Malik revisó los documentos de nuevo. Había pruebas de transacciones financieras cuestionables y manipulación política que involucraban a varias figuras influyentes. Una pregunta le rondaba la cabeza: ¿por qué lo habían elegido a él, un ciudadano particular, para proteger esta información? Malik, dijo Lidia mirándolo fijamente a los ojos, esto no es casualidad. Tus acciones de ayer demostraron que eres confiable. Hay indicios de que tienes lo necesario para actuar con valentía e integridad. Otro golpe sordo resonó afuera, proveniente de la calle desierta. Malik dio un salto y miró por una pequeña ventana a prueba de balas. La camioneta negra había regresado, inmóvil, pero aún amenazante.
Nunca nos sueltan, susurró Lidia. Y debemos prepararnos para su próximo ataque. Malik comprendió entonces que proteger a la anciana y el secreto no sería una simple carrera contrarreloj. Era una verdadera batalla donde cada decisión podría cambiar el curso de sus vidas, y las de muchos otros. Malik y Lidia llevaban horas sentados en el escondite, revisando documentos y considerando sus opciones. La tensión era palpable, pero un detalle llamó la atención de Malik: unas transacciones sospechosas parecían estar relacionadas con un edificio específico en el centro de la ciudad. Miren esto, dijo, señalando una serie de números en la pantalla. Todas estas transacciones financieras están centralizadas aquí. Si entendemos lo que sucede, podríamos identificar quién está realmente manejando los hilos. Lidia se acercó, examinando la información con precisión analítica. ¿Correcto? Y si podemos obtener evidencia directa sobre el terreno, podría darnos una ventaja estratégica. Malik sintió un atisbo de esperanza. Hasta ahora, solo habían reaccionado a los movimientos de sus enemigos, pero ahora podían tomar la iniciativa. Pero no será fácil, advirtió Lidia. ¿Esa camioneta negra que viste? Es solo la vanguardia. Lo están vigilando todo. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Entonces desarrollaron un plan. Malik usaría su conocimiento de las calles y rutas secundarias para infiltrarse discretamente en el edificio identificado, mientras que Lidia coordinaría las comunicaciones y la vigilancia desde el escondite. Cada movimiento sería meticulosamente planeado, cada minuto contaba. Más tarde esa noche, Malik se escabulló entre las sombras de las calles. El corazón le latía con fuerza, pero su determinación era más fuerte que el miedo. La camioneta negra no se quedaba atrás, pero esta vez tenía un plan. Sabía exactamente cuándo esconderse, cuándo moverse y cómo evitar llamar la atención. Al llegar al edificio, Malik notó un detalle que podría cambiar la situación: un guardia solitario, visiblemente distraído, cerca de la entrada secundaria. Esta era su oportunidad. Con una respiración profunda y una concentración total, Malik se acercó en silencio. Cada paso era crucial. Cada decisión podía sellar su éxito, o condenarlos. Por primera vez desde que comenzó esta historia, Malik sintió que quizá habían encontrado la clave para derrotar a quienes los perseguían. Pero aún desconocía que el verdadero peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Malik avanzaba lentamente entre las sombras del edificio central, sus pasos apenas resonaban en el duro suelo. Cada mirada, cada sonido, cada movimiento debía ser calculado. Sabía que el más mínimo paso en falso podía alertar a los guardias y poner en peligro todo su plan. Usando la entrada secundaria, se deslizó por un pasillo estrecho y tenuemente iluminado. Puertas metálicas cerradas bordeaban el pasillo, pero una pequeña grieta en la pared le llamó la atención. Malik se acercó y descubrió un pequeño panel oculto tras un armario. Con cuidado, activó el mecanismo y se abrió un compartimento secreto, revelando una habitación oculta. Dentro, los archivadores y servidores parpadeaban suavemente, iluminando la habitación con una luz fría. Malik sintió que se le aceleraba el corazón. Los documentos y archivos almacenados allí eran mucho más grandes de lo que jamás había imaginado. Comenzó a revisar los archivos, descubriendo pruebas tangibles de negocios ilegales, manipulación política e incluso amenazas contra quienes habían intentado revelar la verdad. Cada descubrimiento reforzaba la idea de que el secreto de la anciana podía desmantelar toda una red de corrupción. De repente, un suave ruido a sus espaldas lo sobresaltó. Malik se giró, pero no había nada. Respiró hondo e intentó concentrarse de nuevo en los archivos. Pero su instinto le decía que alguien los estaba observando. Unos minutos después, una pantalla de vigilancia mostró una figura que se colaba en el pasillo. La camioneta negra, que ya estaba allí, había enviado a un explorador. Malik se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Tenía que asegurar los archivos e irse antes de que lo atraparan. Rápidamente copió la información más sensible en un disco duro portátil y preparó una salida discreta. Cada segundo contaba, y cada movimiento debía ser perfecto. Malik sabía que el más mínimo error podía ser fatal, pero también sentía que estaba más cerca que nunca de comprender el alcance de la conspiración y proteger a la anciana. Mientras se preparaba para salir de la habitación secreta, un pensamiento cruzó por su mente:
el verdadero peligro no era solo la camioneta negra o los hombres que lo perseguían, sino aquellos que harían cualquier cosa para asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. Malik apretó el disco duro contra su pecho y salió sigilosamente de la habitación secreta. Cada paso debía ser preciso, el más mínimo ruido podía alertar a los hombres de la camioneta negra que merodeaban por el edificio. El pasillo parecía interminable, y cada puerta y rincón le recordaban el peligro inminente. Al llegar a la entrada secundaria, un sonido metálico sonó a sus espaldas. Dos hombres trajeados, aparentemente enviados a vigilar el edificio, habían visto algo. Malik sintió que se le aceleraba el corazón. Sabía que debía actuar con rapidez. Con un movimiento rápido, se adentró en las sombras de una alcoba, con la esperanza de distraerlos. Los hombres pasaron a pocos metros de él, hablando en voz baja, completamente ajenos a su presencia. Malik contuvo la respiración hasta que desaparecieron de la vista. Una vez afuera, el aire fresco de la noche resultaba reconfortante y aterrador a la vez. La camioneta negra estaba estacionada a pocos metros, inmóvil, como un depredador esperando a su presa. Malik calculó rápidamente su ruta, debía llegar a un callejón estrecho que conducía al escondite de Lydia, evitando patrullas y miradas indiscretas. Echó a correr, con el disco duro apretado contra el pecho. Cada paso resonaba en la noche silenciosa, pero sabía que no podía bajar el ritmo. De repente, los faros iluminaron el callejón, la camioneta negra había arrancado y lo seguía de cerca. Malik sintió que la adrenalina lo impulsaba hacia adelante. Tomó una curva cerrada, metiéndose en una serie de callejones estrechos, usando su conocimiento de la ciudad para perder el vehículo. Le ardían las piernas, pero se negó a rendirse. Tras lo que pareció una eternidad, por fin llegó a la entrada trasera del escondite. Lydia lo esperaba, con el rostro tenso pero decidido. «Lo lograste», dijo, tomando el disco duro. «Ahora tenemos lo necesario para descifrar su plan y contraatacar». Malik casi se desploma de cansancio, pero un pensamiento persistente cruzó por su mente: la camioneta negra no los abandonaría tan fácilmente. El peligro estaba lejos de terminar, y la batalla para proteger a la anciana y la verdad apenas comenzaba. De vuelta en el escondite, Malik y Lydia instalaron el disco duro en la computadora principal. Los archivos se abrieron, revelando evidencia irrefutable de corrupción, amenazas y manipulación orquestada por figuras influyentes de la ciudad. Cada documento era una pieza más del rompecabezas, y juntos, finalmente, comenzaron a comprender el alcance de la red que habían decidido confrontar. «Con esto, por fin podemos contraatacar», dijo Lydia, con los ojos brillantes de férrea determinación. «Tenemos las pruebas necesarias para neutralizar a quienes quieren mantener este secreto». Malik asintió, sintiendo por primera vez una mezcla de alivio y poder. Su acto de bondad con la anciana lo había traído hasta allí, y ahora podía usar esta posición para proteger su vida, la de Lydia y, sobre todo, la de la anciana. Desarrollaron un plan preciso: difundir estratégicamente cierta información para exponer la red de corrupción, con discreción para no provocar represalias inmediatas. Cada paso debía ser cuidadosamente calculado, cada movimiento anticipado. Pero la camioneta negra, aunque distante por ahora, seguía siendo una amenaza constante. Malik sabía que los enemigos no se habían rendido y que cada acción podía desencadenar una reacción. Sin embargo, sintió algo que nunca antes había sentido: coraje y la certeza de que la justicia podía triunfar, incluso frente a fuerzas mucho más poderosas que él. Al caer la noche sobre la ciudad, Malik miró por la ventana. La camioneta negra había desaparecido, pero sabía que volvería. Y cuando ese día llegara, estaría listo. Por ahora, habían ganado una batalla importante, la verdad estaba en buenas manos, y el secreto, por fin, tenía alguna esperanza de sobrevivir. Malik sonrió débilmente, pensando en la anciana que, sin saberlo, había iniciado todo este caos, y toda esta aventura. Sabía que había cambiado, que ya no era un simple transeúnte en las calles de la ciudad. Se había convertido en un protector, un actor clave en la lucha por la justicia, y jamás se rendiría. El misterio de la camioneta negra, las fuerzas que los persiguen y los secretos de la anciana, todo esto fue solo el comienzo.